escuchado un poco acerca del legado, ¿cierto? La importancia del legado. Entonces, claramente en el cuerpo de Cristo sí hay bastante enseñanza sobre la impartición, ¿cierto? Que la impartición, Romanos 1:11, ¿qué dice el apóstol Pablo? Anhelo visitarles, ¿para qué? Para impartirles un don espiritual. También él le dice a Timoteo, ¿cierto? Aviva el don, ¿cierto? Que se te impartió por medio de la imposición de manos. Entonces, ese ámbito se mueve la impartición, activación de dones, la transferencia de alguna unción. También está el tema de los mantos, ¿cierto? Usted conoce la historia de Elías con Eliseo, como él pidió la doble porción. Y muchos dicen, los que han estudiado eso, de que después Eliseo realizó el doble de los milagros que hizo Elías. Pero después de haber predicado todas esas cosas, después de haber visto visitaciones del Señor, derramamientos del Espíritu, yo creo que este es el tema central con respecto a todo lo que ya les dije, el legado, la impartición, los mantos. Y como que todo esto estaba en mi espíritu, y estaba en Argentina, y había noches donde no podía dormir, porque como que en mi espíritu estaba esto, y recibía la revelación, y recibía el entendimiento. Entonces, ¿sabe? Yo creo que el Señor, en su sabiduría, tiene esto conmigo, esta asignación. De alguna manera, por su gracia, de poder jalar mantos, unciones, imparticiones, para darlas al cuerpo de Cristo. Si usted me pregunta, ¿cuál fue la señal que el Señor me dio que más iba a caracterizar a mi esposa? Él en un sueño me dijo, tu esposa va a tener la unción de Kathryn Kuhlman. Y yo le estoy hablando de muchos años atrás, cuando no tenía este conocimiento, cuando no tenía esta revelación. Escuchaba tanto un apóstol, él se movió mucho en Inglaterra. Lo escuchaba tanto. O sea, yo discernía que él tenía algo diferente. Su revelación, su manifestación. Lo escuchaba tanto. ¿Sabe? Que jamás yo dentro de mí dije, quiero lo que él porta. ¿Sabe por qué? Porque no conocía ese tipo de oración peligrosa. Yo no la conocía, pero Dios sí. Hasta que en un sueño lo veo a él y en mi interior digo, todo lo que tiene este hombre de Dios, lo recibo. Siento que me cae un relámpago y despierto. Y toda unción, toda impartición a usted le da un acceso. Te abre algo que usted antes no tenía, ¿cierto? Eso fue alrededor del 2015. Y yo creo que esa fue la puerta y el acceso a esa impartición para después haber orado por una mujer que tenía un bebé muerto en el vientre. Y no sé cuánto han visto un video de TV Ochoa. Les presento a TV Ochoa, acá está. Bueno, tengo algunas de estas a la venta, un comercial ahí. Y no sé si han visto ese video de TV Ochoa cuando era también por una mujer que tenía un bebé muerto en el vientre. Fue lo mismo, así el vientre, cuando resucitó el bebé. Con los hermanos de Santa Fe hemos estado viendo algo que ha estado sucediendo allá en la ciudad.
algo ha estado sucediendo en la ciudad de Santa Fe, Argentina. ¿Cierto? Que en... Allá está la barra. Que en 10 años, en este transcurso de este año, ha sido el tiempo con menor índice de violencia y homicidios. Ahora, yo le preguntaba al Señor, ¿pero cómo? ¿Cierto? Porque Argentina no cuenta con un recurso tan grande policial, ¿cierto? Como para hacer frente a tal nivel de violencia. Y sobre todo en Santa Fe, donde también pertenece la ciudad de Rosario. ¿Pero qué pasó? De repente en 2 sueños, un apóstol de África se me aparece y le cuento, nunca había sentido una paternidad como la sentí con él. Nunca. Ni siquiera con mi papá físico. O sea, es algo que no puedo explicar. Y que veía lo otro, en los sueños era autoridad sobre la muerte. En los 2 sueños que tuvo con ese hombre. Paternidad y autoridad sobre la muerte. Entonces, sinceramente, cuando yo veo las administraciones de ese apóstol africano, bueno, todos saben que los africanos son un poquito, ¿cierto? Locos, las manifestaciones del espíritu que tienen dan un poquito de miedo a veces. Y a mí me pasaba eso. Porque cuando este hombre se mueve en la manifestación del espíritu, la gente ruge. Pero no es como decir a la cuenta de 3 ruja, no. Es algo del espíritu. Y en esos sueños, cuando recibí eso, comenzó a pasar esto también en las reuniones. Acá en Chile, en Santa Fe. Y yo sabía que por medio de esos rugidos estábamos haciendo guerra contra toda la violencia y el espíritu de muerte en Santa Fe. Así que de eso se trata este mensaje, los herederos. Y ahí usted tiene arriba Abraham, abajo Jesucristo, resucitado, John Wesley, William Seymour, el apóstol Pablo y, ¿quién sabe quién está allá arriba? Kenneth Hagin, así es. Entonces, hermanos, como decía el profeta Frankie, por la gracia de Dios nosotros hemos vivido, como le digo, muchas visitaciones, derramamientos. Pero usted necesita entender por qué pasan esas cosas. O si no, podemos llevar décadas temblando, hablando en lengua y no saber para qué es. Entonces, como decía el profeta y como predicó también Patricio en la mañana, vamos a darle duro con la Biblia, ¿ok? Y lo primero que voy a leer es Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Cierto? Efesios 1:3. No lo coloqué ahí, pero lo primero que ve el apóstol Pablo es que nuestro Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual en Cristo. Luego el versículo 4 dice, ¿cierto? Nos predestinó. Entonces antes de la predestinación hubo una bendición. Llegamos al versículo 5. Habiéndonos predestinado en amor para ser hijos adoptados suyos por medio de Jesús el Cristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que estos días, mientras meditaba en esta palabra, también pensaba en algunos modelos. Venga, Javier. Lo voy a ocupar como modelo. Un aplauso a Javier.
Don Javier, más conocido como Guti, él representa la alabanza de su gracia. ¿Ok? Y todo con respecto a la alabanza de la gracia de Dios tiene que ver con todo lo que Cristo hizo. La bendición antes de la fundación del mundo por todos nosotros, el ser adoptados, el ser predestinados, ¿cierto? ¿Qué más? La redención por su sangre, el perdón de los pecados. Todas esas cosas que hizo Cristo pertenecen ¿a qué? A la alabanza de su gracia. A la alabanza de su gracia. Mantenga eso ahí, porque necesitamos partir desde acá hasta llegar a la herencia, ¿cierto? ¿Cuántos han visto algunas películas que comienzan así? Como que partieran desde el final, ¿cierto? Y después van. Star Wars creo que es así, bueno. Seguimos, versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo en cuando se cumpliera el tiempo. Cuando se cumpliera el tiempo. Patricio habló de eso en la mañana, ¿cierto? El cumplimiento del tiempo. Jesús también, él tenía el conocimiento del tiempo. Quizás Marco 1:15 se ha convertido en el versículo con más sustancia y cumplimiento y propósito que hay. Que dice Marco 1:15, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado o ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pablo también decía, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces Pablo ve que hubo un cumplimiento del tiempo. ¿Y en qué consiste todo esto? ¿En qué consiste el misterio que a él se le reveló? De todo lo que usted y yo nos concierne como el cuerpo de Cristo. Reunir en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Reunir. Y acá hay una conexión con Romanos 13:9. Dice, los mandamientos dicen, no cometa adulterio, no mates, no robes, no codicies. Todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. En la misma palabra, reunir, resumir toda la ley, todos los mandamientos, ¿cierto? No robes, no mates, no codicies, no adulteres. Se reúne en, ama a tu prójimo. Pero cuando Pablo ve el propósito eterno de Dios, la redención, que Él nos bendijo, que Él predestinó a la iglesia, la encarnación del Hijo de Dios, ¿saben qué se resume todo eso? En reunir en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En eso se resume todo el plan eterno de Dios. La redención, perdón de los pecados, que el príncipe de este mundo haya sido juzgado, ¿cierto? Cristo el segundo Adán, la nueva creación que es usted y yo. Todo se resume en eso. Unir el cielo y la tierra en Cristo. Efesios 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos. Ponga mucho ojo. Como decía Salomón. No el de la Biblia, sino otro Salomón. Ponga mucho ojo. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria.
Entonces don David Calderón va a venir a ayudarme también acá. Otro modelo, pero él viene de Colombia. ¿Y a él no le aplauden? Para hacer nosotros alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces mire acá. El apóstol Pablo observa todo el plan de Dios, ¿cierto? Como le dije, la redención, el perdón de los pecados, la resurrección, toda la obra de Cristo. Y en eso él contempla que todo eso es para la alabanza de la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, esto no es todo. Si esto solo queda ahí, es incompleto. Es totalmente incompleto. Y lo que David representa, la alabanza de la gloria de Dios. Aquí está conectado a la herencia, a ser herederos. Entonces acá no está diciendo, ¿cierto? Alabar la gloria de Dios. Sino que es tan potente este plan, tan poderoso este plan, tan bien diseñado este plan, que cuando el cuerpo de Cristo tome toda su herencia, todo lo que le pertenece, va a ser la máxima motivo de alabanza para la gloria de Dios. Y esto va a ser tan potente como la alabanza de la gracia de Dios, que tiene que ver con todo el plan de Dios, que tuvo que ver con la venida de Cristo, que tuvo que ver con el sacrificio de Cristo. ¿Cierto? ¿Cuán poderoso fue eso? Entonces, cuando la iglesia tome toda la herencia, como le digo, va a ser el máximo motivo de alabanza de la gloria de Dios. Y esto va a ser mucho más fuerte que todo avivamiento que se haya visto en la tierra. Porque todos esos movimientos, ¿sabe para qué son? Están en una gran cuenta bancaria en el cielo, llamada departamento de herencia. Todo movimiento, toda unción. Y en un tiempo determinado, cuando una iglesia entendida tome la herencia, ya está. Va a ser tan potente como la obra que Cristo hizo. Así que mis modelos, gracias. Sigamos leyendo el versículo 13. En Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Ve que lo que pasó en Hechos 2, Pentecostés, simplemente es el comienzo. Pero Pablo siempre tuvo en la mira la herencia. Pablo, como perito arquitecto, conocía todo el diseño de este edificio, de este templo vivo, de esta casa de Dios, donde el cielo y la tierra se unen. Él veía que la venida del Espíritu, ¿sabe? También es totalmente incompleta si la iglesia no conoce su herencia. Y podemos estar como el pueblo de Israel, dando vuelta en el desierto, viendo el poder de Dios, maná, ahora carnecita como la Argentina. El mar abrirse, agua saliendo de la roca, viendo el poder de Dios, viendo el poder de Dios, viendo el poder de Dios.
y nunca llegar a ser un heredero. Efesios 1:15, esto no para acá. Ay, por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y sabe todo esto para que usted y yo tratemos de entender un poco al apóstol Pablo, del cual Pedro decía, ¿cierto? Él escribe unas cosas un poquito difíciles de comprender. Tratemos de meternos un poco en esos dolores de parto que él sentía por la iglesia. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándolos en mis oraciones. Después de todo lo que hemos leído, el apóstol Pablo podría contemplar algo, un futuro tan glorioso. Y él sabía que no era para su generación. Porque en Efesios 2 él dice, para mostrar en los siglos venideros esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcan cuál es la esperanza que han sido llamados por Él. ¿Cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos? ¿Cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, los que tienen la fe, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos? Usted no se imagina cómo estaba el apóstol Pablo en este momento, cuando entendía todo esto. Pidiéndole al Señor un discernimiento espiritual para que la iglesia pueda entrar en esto, entender la esperanza a la cual fuimos llamados, para que conozcamos nuestra herencia, para que conozcamos el poder de la resurrección. Y todo eso que leímos en Efesios 1 solamente es para que poner una base, un fundamento. De que si la iglesia no conoce cuál es su herencia, si no conocemos de dónde venimos, usted ni yo no vamos a tener idea para dónde se dirige el cuerpo de Cristo. Por eso, este mensaje es mucho más importante de todo lo que les he predicado antes, ¿cierto? La impartición, la unción. Esto es mucho más importante. Por eso yo no podía dormir. No puedo dormir, porque recibía todo esto y recibía todo esto y recibía todo esto. Segunda Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, he conservado la fe, he reservado la fe, he retenido la fe. He custodiado la fe, vigilar, proteger. Entonces nosotros tenemos un concepto como de guardar la fe, ¿sabe cómo? Siempre en derrota. Siempre con una visión. El apóstol Pablo está ahí. Y apenas llegando y guardando su fe. Pero ¿sabe? Cuando el apóstol Pablo
A él se le dio la fe. Él recibe la fe. ¿Qué entiende él? Que él es parte de una gran batalla. Él es parte de una gran batalla que comenzó desde el principio. Él es parte de una carrera que comenzó ¿desde cuándo? Desde el principio. Y después lo vamos a leer. Entonces él guarda la fe. Piense que esto es la fe. ¿Por qué él guarda la fe? Porque como le digo, él sabía de dónde venía. Por eso él decía, yo tengo que guardar esta fe en ese departamento del reino de los cielos, en el departamento de economía. Donde todos los que han corrido esta carrera, donde todos los que han batallado, han guardado su fe ahí, para que los siglos venideros, otros que quieran seguir estos legados, puedan acceder a eso y tomarlo. Vamos a probar. Sí, estamos bien. Que le dice a Timoteo, la fe que estuvo en tu abuela, en tu mamá. Ahora, ¿dónde está? En Timoteo. Entonces, lo primero, no piense solamente que la fe es una creencia en Dios. Tener fe en Dios, no. En esa fe viene la asignación que Dios te dio. Los dones, las unciones, obligaciones, responsabilidades, luchas también. Porque todo eso conlleva una herencia, ¿cierto? No es solamente heredar bienes, también es una obligación, una responsabilidad. Y aquí nos vamos a tener que meter en esto. Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahora el escritor de Hebreos ve esto, ¿cierto? De lo que habló el apóstol Pablo, la carrera, la batalla. Y todo lo que le predicó Patricio en la mañana. Todo lo que predicó el profeta Frankie ahora. ¿Cierto? Y es impactante cómo él profetiza con el tema de la asignación. Destruir a Amalek. Destruir ese peso, destruir ese pecadito que está ahí. Porque sabe, si esta generación no toma la herencia, ¿qué va a hacer de la próxima generación? Y usted fíjese, todo el trabajo que estaba haciendo las tinieblas es de a poquito ir destruyendo esto, en la cultura, en nuestras naciones. De a poquito ir destruyendo el conocimiento de donde nosotros venimos. Naciones que alguna vez tuvieron temor de Dios. Naciones donde hubieron grandes avivamientos. Pero el trabajo de las tinieblas ha sido que las generaciones futuras desconozcan
¿Qué bendijo sus naciones? ¿Cuál fue el motivo real de por qué sus naciones fueron bendecidas? Por eso nosotros como iglesia tenemos que conocer esto. Pablo estaba en una carrera que dice el escritor de Hebreos, usted y yo estamos en una carrera, rodeado de testigos. Fíjese, Hebreos 12:22, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, la asamblea general de la iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ve la comprensión de la dimensión en la cual la iglesia se relaciona. Y nosotros como evangélicos, siempre contentos con nuestras cancioncitas, pero en realidad nosotros nos relacionamos con todo esto, con un monte espiritual. ¿De dónde es ciudadano usted? De una ciudad celestial. ¿Usted está rodeado de qué? De miríadas de ángeles. De una asamblea. De la nube de testigos. Y yo creo que usted y yo necesitamos que así como Eliseo hizo con su siervo, porque sí estamos en una gran batalla, pero sabe, nosotros también necesitamos que nuestros ojos se abran para ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Por eso el apóstol Pablo ora, que sean iluminados los ojos de su corazón. Que sean iluminados los ojos de su corazón. Hebreos 5:14, por la práctica tienen los sentidos, ¿cierto? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No solamente hay que discernir el mal, sino también el bien. ¿Qué tenemos disponible en este tiempo como iglesia para hacer frente a todo lo que estamos confrontando? Y cuando se nos iluminan esos ojos del corazón, podemos ver esa nube de testigos. Podemos ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Hebreos 11:1, se los dije, comenzamos de atrás para llegar a esto, lo central. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese que esa palabra certeza en griego, upostasis, poseer una posesión garantizada bajo un acuerdo, título de propiedad. Título de propiedad. El título de una promesa o propiedad. Una reivindicación legítima de algo que literalmente tiene fundamento jurídico. Reivindicar significa reclamar algo a lo que se cree tener derecho. Lo que da a uno el derecho a la garantía bajo determinado acuerdo. El comentario Robertson, que es un comentario al texto griego, dice esto, que esa palabra
certeza. En los papiros antiguos, ¿sabe? Se usaba en documentos de negocios como la base o garantía de las transacciones. Eso está en la siguiente página. Entonces, este comentarista en griego dice, Hebreos 11:1 se debería traducir: la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Entonces ahora podemos entender mejor al apóstol Pablo. Él estaba en una carrera que viene desde el principio, guardando la fe, un título de propiedad en un contexto de herencia. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Gracias a ella recibieron testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La fe es el título de propiedad. Gracias a ella recibieron un testimonio. Entonces saquemos esto. Saquemos esto del concepto evangélico un poco. La fe es el título de propiedad. Por ella recibieron testimonios nuestros ancestros, los antiguos. Entonces, un testimonio va más allá de lo que uno ha escuchado como evangélico, ¿cierto? Nosotros que hemos nacido con una evangélica. Testimonio, que el hermanito dé testimonio. Yo antes hacía esto, ahora ya no hago esto, pero no. Cuando tú recibes la fe, que es un título de propiedad para tu herencia, el Señor te da un testimonio. Es decir, tú tienes autoridad para dejar un legado. Pablo guardó la fe. Ese era su testimonio. Porque eso que guardó él, en un futuro iba a estar disponible para todos los continentes. Recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Génesis 3:15, una palabra que usted conoce. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Tu simiente. Generación, linaje, descendencia. Semilla también significa. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Desde el principio Dios prometió una simiente. Una simiente. Desde el principio Dios prometió una simiente, una descendencia, una generación, un linaje que porta un legado, un linaje que va traspasando la fe y el testimonio de generación en generación.
Entonces fíjese qué pasa cuando alguien que pertenece a esta simiente muere. No solamente una muerte física, sino que muere, paga un precio por ver la gloria de Dios. Eso tiene un poder para multiplicarse. Y ahí usted tiene que entender, Gigi Ávila murió. Él es parte de esta simiente, de este linaje que comenzó desde el principio. Y usted tiene que entender que eso, la fe que él guardó, el testimonio que él dejó, todo aquel que está en esta carrera puede tomar ese testimonio. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Voy a pedir que David venga también. ¿Puede venir? Colóquese ahí. Aquí el escritor de Hebreos comienza y nos muestra el proceso de esta simiente. ¿Con quién parte? Con Abel. Ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín y por ella recibió testimonio de ser justo. Como le dije, no es solo un testimonio de me gustó tu ofrenda. No. Abel comenzó a correr esta carrera desde el principio, esta batalla contra la simiente de la serpiente, y él recibe un testimonio. Y él recibe un testimonio que puede pasar a la siguiente generación. Pues Dios aceptó su ofrenda por la fe. Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Se da cuenta que cuando un santo muere, no es solamente irse al cielo, estar con alitas, tocando una arpita, no. Siguen en la carrera ellos también. Su testimonio está ahí, esperando que alguien lo tome. Pastor Santiago también. Adelante de David, por favor. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces el testimonio pasa ahora a Enoc. Se da cuenta que no solamente la transferencia de una unción, la impartición de un don espiritual, pero tenemos que seguir aquí un poquito. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Abel, por la fe Enoc, se hicieron administradores de una herencia. Por la fe que tuvieron, que es un título de propiedad. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que recompensa a quienes lo buscan. Pastor Igor, por favor. Hebreos 11:7, por la fe, Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora el testimonio. ¿A quién pasa? A Noé. Tiene carita de Noé. Llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y esto mucho
antes de la Reforma Protestante. Sola gracia, sola fe, Pero Hebreos 11:8. Marcelito, no lo quiero acusar, estaba entrando en un trance. Se estaba yendo ahí. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar más tarde recibiría como herencia, obedeció, salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Pasa a Abraham. ¿Cierto? Esta simiente, este linaje que tiene un legado, que tiene una herencia, que tiene la fe como título de propiedad de esa herencia, donde el testimonio va de generación en generación. Y no vamos a usar más modelos, pero ahí sigue Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, alcanzaron el testimonio. Por eso usted y yo no tenemos que ser solo hermanitos de iglesia. Usted y yo tenemos que llegar a jalar la herencia, a alcanzar testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que a la siguiente generación les vamos a poder decir: esto recibimos para ustedes. No van a empezar de cero. Como muchas veces ha predicado Patricio, el rompimiento que se hizo en el 1909 acá en Chile, por la primera persona que hablara en lenguas. Y ahora usted va y en toda la iglesia hablan en lenguas. Pero claro, alguien tuvo que hacer el rompimiento. Y usted sabe, nosotros no estamos haciendo un rompimiento para hablar en lenguas ahora. Estamos golpeando, estamos jalando la herencia. ¿Para qué? Para entrar a milagros creativos. Para destruir la demencia. Para poder destruir la delincuencia, la muerte de las ciudades. Y muchos sueños que yo he tenido, ¿sabe cómo comienza el avivamiento? Con milagros creativos. Pero ¿cómo sé que tengo acceso a eso? ¿Sabe por qué? Porque yo no aparecí de la nada. Y un día fui a la iglesia, repetí una oración, no. Yo sé que pertenezco a esto. Y usted tiene que saber que es parte de esto. Ay. Recibieron. Versículo 40. Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Todos estos, todos los que salen en Hebreos 11, pero también podríamos agregar acá, ¿cierto? A Ireneo de Lyon, los padres apostólicos, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, William Seymour, John G. Lake, Kathryn Kuhlman. Porque Dios, teniéndonos en cuenta nosotros,
Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros, ellos, unidos a nosotros, fueran ellos hechos perfectos. Es decir, que el propósito de ellos haya sido consumado, haya llegado a su etapa final. Es que el propósito desde Abel hasta, ¿quién fue el último general que habrá partido? No sé, TV8. Hasta que el testimonio de ellos sea completo, ¿junto a quién? A nosotros. Junto a nosotros. Usted sabe que el propósito de Dios no es solamente que un hombre de Dios desate la gloria de Dios, provoque la gloria de Dios, traiga un movimiento, un avivamiento. Ese no es solamente el propósito, sino que es dejar un testimonio, dejar una herencia, dejar un legado. Y ahí lo que ellos hicieron va a ser completo, va a llegar a su etapa final. Si usted no ora, y esto lo había predicado muchas veces, y hace poco estuve en Rosario. ¿Sabe con quién estuve? Con Cindy Jacobs. Y estuve con su esposo ahí. Y él le hablaba a otro chico. Y él le decía, pero ¿cómo la iglesia de este día ora por avivamiento y no ha orado por los avivamientos anteriores? ¿Cierto? ¿Qué hizo Isaac? Primero, destapar los pozos que su padre Abraham había abierto, que los filisteos sabían cuando él había muerto, los pozos que taparon los filisteos cuando él murió. Y recién cuando él abrió esos pozos de su padre, ahí pudo abrir un pozo nuevo. Entonces usted y yo no podemos dejar que el caminar de ellos aún no llegue a su etapa final, a su propósito final. Como le digo, desde Abel hasta TV8, desde Abel hasta Catch Luna, el propósito de ellos ha sido entregarnos el testimonio para que usted y yo sigamos en la carrera. Pacto abrámico. ¿Qué hora es? Las 9. Tenemos que sí o sí hablar de esto, del pacto abrámico, porque ahí vamos a entender de dónde nosotros venimos. ¿Sabe por qué? Porque su legado no viene de su abuelo evangélico, ni de su madre, su padre evangélico. ¿Esto viene desde dónde? ¿Desde dónde comenzó esta simiente? ¿Desde dónde comenzó esta carrera? Pacto abrámico. ¿En qué consiste este pacto? El Señor le promete darle un heredero, una simiente, una descendencia numerosa, la posesión de la tierra prometida, ser padre de multitudes de naciones. De él saldrían reyes y naciones. ¿Se da cuenta que este pacto va más allá de algo nacional con Israel? Esto trasciende a todo. Génesis 18:17, pero el Señor dijo para sus adentros, ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué le pide el Señor? ¿Qué tenía que cumplir Abraham en este pacto?
Génesis 17:10. Este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir, todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Justo acá hay varones, tráiganme el cuchillo. O el serrucho. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham. Después vamos a explicar esto. Gálatas 3:16, porque necesito ahora correr esto. Correr. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia decir Cristo. Sam, usted va a ser representación de Cristo ahora. Aquí usted ve todo el transcurso de lo que Dios le dice a la serpiente. Mi simiente va a aplastar tu cabeza. Mi simiente, mi descendencia, mi linaje, los que siguen este legado. Comenzó en Abel, Enoc, Noé. Y como les digo, el Señor hizo un pacto con Abraham. Te voy a dar un heredero, Abraham. Vas a ser padre de naciones. De ti saldrán reyes, naciones. Te voy a dar una simiente. Pero va más allá de Isaac. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién es esa descendencia? Es Cristo. Mateo 28:18. Se me ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué está diciendo Cristo? El pacto que hice con Abraham. El pacto que hice con Abraham de las naciones. Yo soy el cumplimiento de eso. Yo soy esa simiente, yo soy esa descendencia. Yo tengo ahora la potestad de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, ese pacto ahora sí se va a cumplir. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Qué había dicho? ¿Cuál será el pacto entre tú y yo? La circuncisión. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Romanos 2:28. La circuncisión es la del corazón, en espíritu. Colosenses 2:11 habla de la circuncisión de Cristo, que es ser libre de la naturaleza pecaminosa, carnal, que hemos traído desde Adán. Gálatas 3:14, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la venida del Espíritu aquí hace referencia al cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham? Y
cuando venga el Espíritu recibirán poder y me serán testigos. Y ahora usted entiende que más allá de recibir osadía, es más allá del evangelismo ser testigo. ¿En qué consiste? Usted por la fe, cuando viene el Espíritu, usted no es un evangélico ahí que solo tiembla y recibí poder, así que ahora evangelizo. No. Usted es parte del cumplimiento de un pacto, de una promesa. Y usted ahora sigue la carrera, sigue este linaje, sigue este legado, sigue la herencia. Y usted se hace un testigo. Y ahora ese testimonio que llevó a Abel, Enoc, Noé, Abraham, y que en Cristo es una realidad para nosotros, ahora ese testimonio, ¿quién lo tiene? Usted y yo. Iglesia de Cristo, de ahí venimos nosotros. Esa herencia tenemos nosotros. Todo eso hay detrás de una visitación del Espíritu Santo. Todo eso hay detrás de los dones del Espíritu Santo. Ser testigo, convertirse en un testigo, un administrador de la herencia. Personalmente, para mí este es el secreto, este entendimiento, esta revelación, para continuar el legado de todos los hombres que caminaron antes de nosotros. Saber de dónde usted viene. Y esto se une a todo lo que han predicado este día. Se une a todo. Porque no es solamente un emocionalismo. Yo quiero la unción de Tibi Yocha. Yo quiero la unción de Benny Hinn. No. La palabra seria que dio el profeta Frankie, ¿cierto? Así que pónganse de pie un poco. ¿Pueden tomarse de las manos? Sepa de dónde viene. A esto se refería Pablo. Tiene muchos maestros, pero ser un padre espiritual y que tú seas engendrado tiene que ver con esto, con que tú puedas ser engendrado y seas parte de esto. Como el apóstol Pablo les daba duro a los corintios, ustedes dicen que son de Apolos, de Cefas, de Pablo, pero todo es vuestro. Todo es vuestro, ya sea Pablo, ya sea Cefas, ya sea Apolos. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia de Cristo de este tiempo tenga este entendimiento de la fe, del legado, de la herencia, del testimonio? Cielos y tierra se unen en Cristo. Y la iglesia va a ser el máximo motivo de la alabanza de la gloria de Dios.
Padre, ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, sobre todos los que estamos acá, sobre la iglesia de esta generación. Amado Padre, pedimos que ahora la iglesia sea trasladada de una mente denominacional, de la mente de una cobertura, que sea trasladada, Señor, a la batalla, a la carrera de la fe. Que usted que vino hoy sea posicionado, que usted hoy día sea posicionado mediante la iluminación de los ojos de su corazón, que usted pertenece a esta herencia, a este linaje. Algunos de ustedes están siendo conectados al hermoso Señor Jesucristo, el cual es la vid verdadera. Y están todas esas ramas y pámpanos donde están todos esos hombres y mujeres que nos dejaron el testimonio. Usted ahora fue posicionado. Si en su corazón entendió esto, usted fue posicionado en ese linaje. Por eso en ustedes, ahora en algunos de ustedes está fluyendo una unción nueva. Y usted puede ser conectado a unciones de hombres y mujeres que ya transitaron por esta carrera, pero que están así. ¿Quién va a llevar mi testimonio? Usted no sabe cuánto dolor en mi corazón cuando fuimos en el 2021 a la tumba del avivador que provocó el avivamiento aquí en Chile. Y que ya nadie se acuerda de él. Y la señora que cuidaba ahí el lugar decía: aquí nadie viene, nadie se preocupa por esto. Cómo me duele mi corazón lo que pasó con Evan Roberts en Gales. Y sabe, podemos quizás leer el libro Los Generales y sí, ver que tuvieron errores algunos, pero ¿sabe? ¿Y qué pasó con la siguiente generación? ¿Quién siguió el legado de ellos? En nombre de Jesús, amén.